En otro orden, miles de años antes de la desaparición de Roma, uno de los más terribles imperios, de los más fuertes imperios, de los más extensos imperios, de la mayor dominación, se ha querido vender la idea de un supuesto nacimiento de un pueblo que más adelante justificara un reino. Ese pueblo que fue construyendo una creencia llamada la creencia judía, los israelitas, que más adelante justificara, repetimos, el reino judío para el pueblo de Dios, un reino para el pueblo de Dios. Y hubo un reino judío, pero miles de años antes del nacimiento del cristianismo y del nacimiento de los musulmanes, no así del Islam, de los islamitas, porque el islamita empieza a gestarse, el Islam, las regiones persas, que lo veremos más adelante, y que ese era el único Dios en el mundo. Pero eso no era lo que generaba conflicto. Lo que generaba conflicto era que esa etnia que habían aprendido la magia de controlar las riquezas, de engrosarlas y de vivir para ellas como su único Dios, miles de años antes de la era cristiana, miles. Eso no. Pero eso no generaba guerra. Si ellos creían o no creían, pero eran etnias que se fueron denominando con una creencia determinada y fueron incidiendo en las colectividades. Muchas por ignorancia, como hemos dicho, por no entender el desarrollo de los fenómenos, ya sean naturales, sociales, fenómenos políticos, fenómenos económicos, porque de repente usted es un poderoso en su comarca y cuando viene a darse cuenta lo ha perdido todo y usted no entiende ese fenómeno económico, no lo entendió. Usted apela entonces a luchar por rescatar lo que usted tenía y hace una guerra. Pero no es por su creencia que hace la guerra. Es porque usted tiene tanta fuerza que quiere dominar, quiere enriquecerse a costilla de los pueblos que usted subyuga o de los pueblos que usted quiere dominar, donde le inocula, le injerta una punta de lanza política, ya sea un conglomerado, ya sea una guerrilla, ya sea una pelea, ya sea una guerra intestina en su población, o ya sea una guerra con otras naciones. Y usted crea esa punta de lanza para crear y desarrollar su dominación en esa región. No es por religión. Hay que diferenciar las religiones de los pueblos y los intereses de los imperios o de las naciones poderosas, sin necesidad de ser un imperio. Que hay naciones poderosas que van creciendo, que se van creando todo un sistema de desarrollo desde lo militar, lo científico, lo cultural, y provocan un salto en la acumulación de la riqueza fruto de la producción que pongan en marcha, dependiendo del sistema de dominación en lo económico que impere en esa nación. Y ellos siguen creyendo. Los seres humanos creemos siempre, pero nuestras creencias no nos arrastran a peleas. Son los intereses económicos que quieren controlar los poderosos, las élites, los oligarcas, los dueños de las riquezas, para engrosar su fortaleza en lo económico, ocupando, dirigiendo y anexando naciones o gerenciando naciones, como hoy día el Imperio Occidental, que lo encabeza Estados Unidos
Y son gerentes que dicen qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en todas las naciones donde ellos tienen dominio, injerencia, y aplican sus políticas para enriquecer el imperio occidental, en el que se benefician Bélgica, Holanda, Suiza, Italia, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, el Canadá, sobre todo esos países que son imperiales, que ocupan tierras, que destruyen naciones, que se apoderan de sus riquezas, que hacen la guerra, y voy a decir una palabra que me excusan, matan, capan y sacrifican a las poblaciones y no tienen piedad. Y le venden a las poblaciones que es un designio de Dios. Y por el oscurantismo que pueda haber en una nación menos, más o más grande el oscurantismo, se lo creen y se dejan subyugar. Pero hay naciones que nunca han aceptado eso, como Rusia. El algoritmo no es que soy prorruso, es la historia. Como los chinos, que toda su vida han peleado para que nadie lo domine, para que nadie lo esclavice. Que lo hayan hecho, sí, los han hecho los imperios. Porque inclusive esos imperios tuvieron la osadía hasta de obnubilar el pensamiento de los chinos endrogándolo. Y hubo casi una guerra en contra de eso y desplazar ese imperio de su nación a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX. Y a partir de ahí todas las potencias han querido adueñarse de China. No han podido por su coraje, por su entereza, por su determinación de ser un gran pueblo, avanzado, progresista, de desarrollo, donde nadie se quede atrás. Ese es el pueblo chino. Y lo han ido logrando y hoy día tienen lo que nadie se imagina para defender su soberanía, su independencia, su libertad y su derecho a vivir bien todo el pueblo chino. A vivir bien todo el pueblo chino.